Hola, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 22 de Lucas. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este espacio, Padre. Te damos gracias porque eres fiel, Señor. Te doy gracias porque en este momento que estoy haciendo esta oración, Señor, estoy en el cuarto de hospital porque ayer nació mi bebé, Padre Santo. Nació sana y te doy gracias porque aunque fue un momento duro para mí por el dolor, tú la trajiste a ella sana y hermosa, Señor, saludable, Padre Santo. Gracias, gracias por permitirme estar aquí, por tener la energía, por tener las fuerzas para poder hacer esto en esta etapa tan bonita de mi vida y poder compartirlo con todas estas personas que escuchan este podcast, Señor. Te pido que te entrones en nuestra lectura, Señor. Regálanos un manjar a través de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, con el corazón llenito y contento porque aquí al lado tengo a mi chiquitica, vamos a comenzar esta lectura. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Fíjense que en el versículo 3 dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12. ¿Qué necesitamos nosotros para entrar o salir de un lugar? Necesitamos una puerta, ¿cierto? Cuando tú y yo tenemos puertas abiertas espirituales en nuestra vida, estamos súper vulnerables a que Satanás pueda tener control en ciertas áreas de nuestra vida. Y tenemos que tener demasiado cuidado. Probablemente en este caso no se sabe y tampoco lo expresan, ¿ok? No lo dicen en ninguna parte, pero definitivamente lo más probable es que en Judas Iscariote haya habido algo de rebeldía o algo de desacuerdo o algo de yo creo que podría hacerse de tal manera. O sea, lo típico de los grupos. Estoy haciendo una inferencia, ¿ok? Eso no es algo que aparezca en la Biblia, pero definitivamente ahí había una puerta abierta que permitió que él fuese en quien Satanás pudiese entrar para actuar. Nuestra vida espiritual siempre tiene que estar enfocada a revisar, a hacer un chequeo de puertas. Ok, estas puertas están todas cerradas. Muy bien, perfecto. Por aquí no entra nadie, estoy blindada. Porque dejar puertas abiertas es dejarle espacios al enemigo para que simplemente entre y haga lo que quiera. Y definitivamente no es lo que tú y yo queremos. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en la que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, y hagan esto en memoria de mí. Esto es básicamente la Santa Cena, ¿ok? En cada iglesia lo hacen de forma diferente. En la mía lo hacen una vez al mes,
Hay otras personas que lo hacen, no sé, los viernes. Depende de cada iglesia. Pero es algo que definitivamente se tiene que conmemorar sí o sí, porque Jesús fue súper claro cuando dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso lo celebramos, ¿ok? Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. De la misma manera, perdón, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a otros, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Aquí él ya estaba preparando los 100% de todo lo que iba a pasar, de cómo se iban a dar las cosas, de que Pedro lo iba a negar, de que Judas lo iba a traicionar. O sea, estaba dándoles un panorama. Claro, ellos no entendían al 100% todo lo que estaba pasando ni todo lo que él les estaba diciendo, pero él estaba siendo súper claro en prepararlos. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Ahí podemos ver cómo Jesús, en todo su lado superhumano, tenía miedo. O sea, él sabía lo que le venía y no lo quería pasar. Y él le dice, si quieres, no me hagas beber este trago. Pero al final, pues, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque obviamente Jesús sabía que la voluntad del Padre siempre iba a ser mejor que la de él. Pero eso no quitara que tuviera miedo. Por ejemplo, ayer en el trabajo de parto sentí muchísimo dolor. Llegué, me vine, digamos, un poco tarde al hospital. Mis trabajos de parto solían ser bastante largos, esta vez no fue así. Y en medio de todo lo que estaba pasando, de que sabía que ya iba a tener mi bebé, etcétera, ayer sentí mucho miedo. Mucho miedo, no porque pasara algo malo, sino porque yo sentía que yo no podía parir sin epidural. Yo soy súper cobarde para el dolor.
A mí me duele hasta sacarme la ceja con cera, o sea, no me gusta. Y, y yo me acuerdo que veía a Mike y le decía, no puedo, yo no puedo parir sin epidural. Y él me decía, sí puedes, no te puedo, Dios no te va a quitar el dolor porque es necesario después de Eva para poder dar a luz, pero sí te puede dar fuerzas a ti, pídelas. Y empezamos a pedir sobre eso y de verdad yo sentí como Dios me dio como un segundo aire y eso fue muy impresionante para mí. Pero, y fue un momento pues precioso con él, pero lo que quiero que entiendas es que no porque Jesús supiera que la voluntad del Padre obviamente era mucho mejor que la de él dejó de tener miedo. Tú y yo en muchas situaciones vamos a sentir exactamente eso. Así como yo lo sentí ayer dando luz. Vamos a sentir que tenemos miedo a pesar de que sabemos que Dios está en control, a pesar de que sabemos que lo que Él planee siempre es mejor. Igual podemos sentir miedo. Vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo rápido, con la verdad, con lo que dice la Biblia, con lo que Él dice de nosotros. Y eso nos va a ayudar a salir de ahí mucho más rápido. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ese fue lo que yo sentí ayer que pasaba. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que había venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él», pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Pero después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. «Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en el que dijo eso, el gallo cantó, tal cual como Jesús le dijo que iba a pasar. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. «Adivina quién te pegó», y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron, y Jesús le contestó, «Si se los dijera a ustedes no me lo creerían, y si les hiciera preguntas no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», le preguntaron a una voz. «Ustedes mismos lo dicen».
¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Aquí termina el capítulo y obviamente queda ese mal sabor de boca de cómo los judíos, su propio pueblo, realmente está haciendo todo para deshacerse de él. Es muy, muy fuerte. Están haciendo incluso las cosas mal, porque fíjense que él les dice, me tuvieron en el templo y nadie se atrevió a echarme mano, pero como que lo están buscando de forma clandestina, en la noche, o sea, están actuando de forma incorrecta. O sea, yo no me puedo imaginar cuántas leyes de las de ellos se habrán estado saltando en ese momento, pero simplemente el hecho de no tener competencia o de eliminar a la competencia, que era como veían a Jesús, el hecho de supuestamente tratar de controlar masas, etcétera, eh, o sea, el miedo que le tenían al pueblo, todo eso los llevó a actuar de esa forma tan, tan equivocada. Y tú y yo tenemos que preguntarnos como que, ay Señor, ¿en qué momentos yo estoy tomando decisiones equivocadas por las razones equivocadas, cuando en realidad siempre mi objetivo tiene que ser honrar a Dios, hacer todo lo que a Él le gusta, lo que a Él le parece, lo que, digamos, a Él le agrada? Vamos a preguntarnos eso porque a veces es muy, muy duro, pero cuando nos damos cuenta de qué es esa cosa que necesitamos modificar, la vida cambia. Incluso modificando esa cosa se pueden cerrar 5 o 6 puertas, por decir un número de las que tenías abiertas que hablamos al principio. Y es importante que lo hagamos. Esa revisión es sumamente importante. Ay, Señor, yo te pido que nunca nos pase como a Pedro, que no neguemos a nuestro Señor, Padre Santo. Te pido que nos ayudes a ser mejores hijas tuyas y a mejores hermanas de Jesús cada día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y espero que a ti te haya gustado tanto el capítulo como a mí.